Muy buenos días, amada congregación, ¿cómo están? Mi esposa Lupita y este servidor Ronnie, les saludamos con un gran abrazo, con un gran apretón de manos, que el Señor les bendiga, deseando, por supuesto, que siempre se encuentren muy bien, que se estén guardando, que se estén cuidando, que se estén protegiendo, que siempre tengan a mano todo lo necesario para estar protegidos. Amén. Gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos permite llegar nuevamente a sus hogares a través de este medio. Es una gran bendición. Así es que nosotros desde la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria en Costa Rica, le saludamos también a usted que nos escucha tanto dentro del país como fuera de Costa Rica, y les enviamos ese gran abrazo fraternal de unidad en Cristo Jesús, deseando lo mejor para usted y para su familia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, a tomar este momentito de oración para poner esta reunión en las manos del Señor. ¿Qué le parece si me acompaña, por favor? Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das de llegar nuevamente a los hogares de nuestros amados hermanos y nuestras amadas hermanas, y también fuera de Costa Rica, todo aquel que nos está escuchando. Bendíceles en el nombre de Jesús, y que la gracia de tu santo nombre a través de Jesucristo esté con cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Recuerden que este mes de abril estamos leyendo Primera de Crónicas, y hoy quiero leer para ustedes el capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15. Amén. Todo el capítulo 15 vamos a leer. Para que usted tome su Biblia, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 15. Gloria a Dios. Vamos a dar ese tiempito para que usted se ubique ahí en la palabra del Señor, y vamos a leer a partir del versículo número 1 hasta el versículo 29. Gloria a Dios por eso. Muy bien, ¿estamos listos? Ok, vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Muy bien, gloria a Dios. Esta es la lectura bíblica del mes de abril, Primera de Crónicas. Dice así la palabra del Señor. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas: que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías,
y de los hijos de Merari, y de los hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maasías, Matatías, Elefeleu, Micnías, Obed Edom y Jehiel, los porteros. Así, Emán y Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaya, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Aleluya. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed, Edom y Jeías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed, Edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Cuando leemos todo esto, amada iglesia, y vemos que transportar el arca de Dios de un lugar para otro, eso era toda una fiesta. Era todo un acontecimiento. El pueblo de Israel se levantaba en júbilo, se levantaba en gozo, porque se trataba de la misma presencia del Señor en medio de su pueblo. Qué maravilloso es cuando leemos todo esto. Y nos llena de gozo y de entusiasmo ver cómo estos hombres encargados de la música, encargados de cantar, de los diferentes instrumentos, todo se refleja acá en este capítulo, que lo hacían con un gran gozo y un gran deseo de servir al Señor. Era una fiesta. Al final, en el versículo último, el 29, dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Bueno, conocemos la historia de Saúl y David, por supuesto. Pero qué interesante esto, que el rey de Israel, David, danzando, cantando, ¿se lo puede usted imaginar por esas calles donde iba siendo trasladada el arca del Señor? Este rey danzando y bailando y demostrando esa pasión y ese gran gozo y amor por Dios. Es maravilloso, maravilloso esto, y necesitamos nosotros verdaderamente adorar a Dios de esa manera, con esa profundidad en nuestro corazón y ese gozo y ese júbilo. Transportaban el arca del Señor, algo santo, santísimo, sagrado. Por eso en el versículo 13 David les dice: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Amados hermanos en Cristo Jesús, esto sucede hoy por hoy. Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza del Señor para nosotros? La fidelidad.
la obediencia, estar constantemente relacionándonos con Él, orando, conversando con Él, poniendo en sus manos todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos preocupa. Sí, correcto, es necesario, pero también es necesario hablar con papá. También es necesario que usted y yo tomemos un tiempo y en lugar de hacer una quejabanza, hacer una oración de agradecimiento, darle gracias por lo que tenemos y darle gracias por lo que en este momento no tenemos y que el Señor sabe muy bien que no nos conviene tenerlo por ahora. Dios, en su soberanía y en su sabiduría, sabe muy bien lo que le conviene a usted y lo que me conviene a mí. Pero David se lo dijo muy claramente. Anteriormente, la primera vez, todo salió mal. Dios nos quebrantó. ¿Por qué? Porque no le buscamos conforme a lo que Él estaba pidiendo. Hay una forma, hay una manera, hay un estilo único y nada más de servir a Dios. No hay otra manera. Es bajo las ordenanzas y los mandamientos de Dios para su pueblo. Nadie puede agradar a Dios si se sale de las ordenanzas que el Señor da para sus hijos, para cada uno de nosotros. Así es que, amados hermanos, les dejo este capítulo 15 de Primera de Crónicas para que usted lo estudie más en su casa. Sáquele jugo, escudriñelo, exprímalo. Hay mucho que aprender aquí, bastante. Damos solamente una pincelada en este momento, pero seamos obedientes al Señor. Sigamos sus ordenanzas para que el Señor no nos quebrante como le pasó a estos hombres. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo de la lectura de palabra y continuamos con nuestro culto. Amén. Muy bien, amada iglesia, después de esta hermosa lectura de la palabra, vamos a tomar un tiempito para recordar algunas cositas. La escuela dominical sigue funcionando, igual que los ministerios, siguen funcionando de manera virtual. El liderazgo, los diferentes directores de los ministerios están en contacto constante con cada uno de los con la iglesia, con la congregación en sus respectivos ministerios y les están enviando pues el material, están haciendo conferencias virtuales algunos ministerios. En el caso de la escuela dominical se está enviando el material. Papá y mamá siempre les estamos enviando el material para que ustedes lo trabajen. Lo están haciendo maravillosamente bien. Nos gusta porque nos han mandado fotografías de los niños cuando han terminado su tarea. Y es maravilloso ver los dibujos y todas las cositas lindas que hacen. Eso a mi esposa y a mí nos llena de mucho gozo saber que continuamos haciendo iglesia en casita, pero se refleja el gozo y el entusiasmo que hay para continuar. Así es que sigamos adelante, mantengámonos firmes en el Señor y continuemos. Les vamos a mandar el material de este domingo, por supuesto que sí. De acuerdo, recordemos que el próximo miércoles a las 6 de la tarde estamos con el culto de oración. Hacemos una pequeña reflexión y hacemos luego un tiempo, un bloque de oración y clamamos a Dios por muchas cosas. Así es que espérelo. A las 6 de la tarde el miércoles, reúnase ahí con los suyos en su casa, agrúpense en su casita ahí donde están para que podamos tener este tiempo con el Señor que mucha falta nos hace siempre. Necesitamos entender que no podemos soltarnos de la mano del Señor, ni en estos tiempos con mucho más razón, ni en los postreros. Debemos continuar siempre al lado del Señor para que Él nos guíe y nos lleve a ese tiempo de gozo y de alegría en estos tiempos de oración. Igualmente, jóvenes, ustedes como ministerio también están trabajando, portadores de luz, este ministerio maravilloso que el Señor ha levantado en esta iglesia Ciudad de Victoria, para que ustedes tengan ese tiempo también y ese gozo y esa gran unión que tienen ustedes como jóvenes. Aleluya, gloria a Dios por esto. Muy bien, creo que estamos con la parte de los anuncios y vamos a tomar un tiempito, amados hermanos, para escuchar un hermoso canto de nuestra hermana Delhari Cheden, que nos ha enviado esta canción tan maravillosa que interpreta para todos nosotros. Aquí la tienen. Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. He estado pensando en grabar una canción que pueda ser de bendición para ustedes y recuerde esta canción, que espero que el Señor les pueda dar la paz y la bendición que su hogar necesita, pero mientras tanto que podamos todos permanecer confiados en nuestro Señor.
Aleluya, damos gracias a Dios por esta maravillosa adoración que el Señor nos ha regalado a través de nuestra hermana Dejari Cheden. Cariñosamente le decimos gracias por este aporte maravilloso que haces a la iglesia del Señor Jesús. Aleluya. Muy bien, dicho todo esto, vamos a pasar a un tiempo de enseñanza. Aleluya, gloria a Dios. Esta enseñanza hoy la he titulado Haciendo iglesia sin templos. Dígale a la par a quien está al lado suyo, haciendo iglesia sin templos. Amén. Muy bien. Y para hablar sobre este tema, forzosamente tenemos que ir al libro de los Hechos, para que usted se prepare en su Biblia, el libro de los Hechos, donde se nos narra el inicio de esta maravillosa iglesia a través de Jesucristo con sus apóstoles, la iglesia modelo. Amén. Pero déjeme decirle antes algo, por favor, que estos tiempos, como lo hemos dicho en algunas ocasiones también, han cambiado nuestro estilo de vida. Estamos hoy viviendo de una manera muy diferente. Necesitamos aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Necesitamos aprovechar el medio, la tecnología, en fin, todo lo que hemos venido hablando ya de varias semanas. Y eso es hacer iglesia. Precisamente estamos haciendo iglesia. Pero quiero que vayamos al libro de los Hechos, pero antes, permítame definir para usted lo que es la iglesia primitiva. Yo quiero que nos ubiquemos por un momento en la iglesia, que siempre pensemos en la iglesia modelo de Jesucristo. Cuando usted busca la iglesia primitiva, con esos términos de iglesia primitiva, usted va a encontrar mucha información que se refiere al nacimiento de la iglesia de Jesús, a la primera iglesia. Pero bueno, se ha usado el término primitivo. Y yo quiero decirles como algo muy personal, a mí en lo particular no me gusta esa definición, primitiva, la iglesia primitiva. No sé, me suena muy arcaico, no me simpatiza mucho, con el perdón de ustedes y con el perdón de que lo utiliza siempre, pero en lo personal a mí no me gusta. Yo prefiero llamarle iglesia modelo. ¿Por qué iglesia modelo? Porque es la iglesia de Jesús, es la primera iglesia. Es la iglesia que Jesucristo levantó a través de sus discípulos. Jesucristo fue en busca de 12 hombres, les llamó a cada uno personalmente y les dijo, en otras palabras, deja de lo que estás haciendo y sígueme. Un Pedro que encontró pescando, deja tus redes y yo te convertiré en pescador de hombres. Y él dejó todo y siguió a Jesús, y así con el resto de los apóstoles también. Usted puede leerlo ahí en la palabra del Señor. Pero esa es la iglesia modelo, esa es la iglesia que Jesucristo vino a levantar con un propósito. Ya se lo voy a decir dentro de un ratito. Pero antes permítame definir la palabra primitivo. La palabra primitivo, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que lo que es primitivo es primero en su línea, o que no tiene ni toma origen de otra cosa. O sea, no es la copia de algo, simplemente es eso, lo único, lo que nació, lo primero. Dice también que es perteneciente o relativo a los orígenes o primeros tiempos de algo. Pero esta definición me está diciendo a mí que cuando hablamos de algo primitivo, suena a algo que inició de algo que no existía, de algo que no era, que no estaba. Sin embargo, les repito, con el perdón de los que lo utilizan frecuentemente, el término primitivo yo no lo uso, lo estoy usando aquí ahorita, pues tengo la necesidad de hacerlo para la enseñanza, pero para mí es la iglesia modelo. Es, entre otros nombres que se le puede llamar para identificarla, la iglesia del primer siglo. La iglesia de los primeros cristianos, la primera iglesia de Jesús y muchos nombres más. Pero para mí, personalmente,
Yo he escogido el nombre La Iglesia Modelo de Jesús. Se lo comparto por si usted quiere utilizarlo, por supuesto, con toda libertad, no hay problema. Pero para mí es la iglesia primera que Cristo levantó a través de sus discípulos. Ahora bien, la iglesia de nuestros días, amada congregación, difiere en mucho de la iglesia modelo de Jesús. Hay mucha diferencia, por supuesto que sí. Y para mostrar algunos detalles al respecto, vamos a empezar por el principio. ¿Qué le parece? Y para eso, como les dije, vamos a ir al libro de los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué se llama así? Porque es precisamente lo que los apóstoles hicieron después de que Jesucristo les dio un gran mandamiento que está en Mateo 28, 18 al 20. Este libro narra todo lo que ellos hicieron. Todo lo que Jesús les dijo que hicieran, ellos lo comenzaron a hacer para cumplir con esa gran comisión que el Señor les había encomendado. ¿Por qué comisión? ¿Y por qué no misión? Porque no fue una misión que nació de los apóstoles, sino fue una misión que ya traía Jesús para la humanidad y ellos eran comisioneros con Jesús, como dice la palabra, que seremos coherederos juntamente con Cristo en el reino de los cielos por toda la eternidad. O sea, que compartiremos con Cristo la salvación y la vida eterna, por supuesto. Y aquí Cristo les está dando una misión que nace de Jesús y se la entrega a los apóstoles para que ellos continúen haciendo la misma misión de llevar la palabra del Señor, las verdades divinas a toda persona para salvación. Por eso se le llama comisión. Ok, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 29, dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Una gran misión. Una gran manera de continuar con lo que Jesús había dejado para la humanidad. Pero hay un detalle sumamente importante, amada congregación, que para cumplir a cabalidad con esta importante misión, era necesario que los discípulos fueran bautizados en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esto sucedió de igual manera con Jesús. Cuando Juan el Bautista, estando en el río Jordán bautizando, Jesús se acercó a él para que lo bautizara. Y Jesús fue bautizado en agua. Lea usted ahí la palabra donde dice que Jesús fue sumergido total, completamente en el agua. Y luego de que emergió, eso significa que subió del agua, de la profundidad del agua, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y se posó sobre él. Esa era la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista, que cuando eso sucediera, estaría ante el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios por eso. Y Jesús en ese momento fue lleno del poder del Espíritu Santo de Dios para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Tengamos presente esto, mis amados hermanos. Hay personas que se acercan a veces a un pastor y le dicen: pastor, yo tengo un ministerio, el Señor me ha dado un ministerio y yo quiero servir en la iglesia. Muy bien, pero no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando pretendemos ejercer un ministerio que estamos tal vez muy seguros que el Señor nos dio, pero lo hacemos en nuestra propia sabiduría, en esa sabiduría humana, en ese intelecto humano, en ese conocimiento humano, tenemos el 110% de probabilidades de fallar. Es algo seguro que vamos a fracasar, porque no estamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, que el mismo Jesús
Dios hecho hombre, nos enseñó que es necesario recibirlo para poder ejercer ministerio. Y usted puede leer esto en Mateo capítulo 3, versículos del 13 al 17, y ahí continúa el capítulo 4, versículo 1. Leo para ustedes, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vino a él el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma, se posó sobre él, y dice la palabra que hubo una gran voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Gloria a Dios. ¿Era o no era necesario que Jesús fuera lleno del Espíritu Santo de Dios? Por supuesto que sí, amada congregación. Cuando ejercemos un ministerio en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesús, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo para hablar la palabra con denuedo y con autoridad. Para ser consecuentes que lo que decimos, eso hacemos. Para entender y proclamar la palabra de Dios con toda lealtad y obediencia a Dios. Sin mirar a nuestro alrededor, solo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien nos lleva a nosotros a ejercer ministerio, puesto que Él es el que nos ha llamado a un pastorado, puesto que Él nos ha llamado a ser evangelistas, puesto que esto nos ha llamado a ser apóstoles, maestros, profetas, servidores, lo que sea para poder servir, cantores, músicos. Y ninguno, escuche bien por favor, ninguno de ellos es más que el otro. Tanto vale para Dios como el que está en el púlpito, como el que limpia los servicios sanitarios en una iglesia. Tanto es el que está predicando la palabra para el Señor como el que cuida la puerta en la iglesia o ayuda a acomodar los vehículos en el parqueo. No hay diferencia alguna delante del Señor. No hay cuellos blancos con corbata que sean mejores ante el resto de las personas y que Dios los tenga en un estrado especial o sientan que son especiales y privilegiados por Dios. Eso no existe en el reino de los cielos. Eso es algo que el hombre se ha inventado. Eso es algo que el hombre se ha inventado porque hay hombres y hay mujeres que les agradan, que les alaben, que les inflen el ego. Pero para Dios todos somos exactamente iguales. Usted y yo somos iguales en Cristo Jesús. En nada nos diferenciamos. Solo que a mí me tocó estar aquí. Pero gloria a Dios por usted y los suyos. Aleluya. Así es que, amada iglesia, de esta manera inició Jesucristo su ministerio. Ese ministerio de redención. Ese ministerio de perdón de pecados. Ese ministerio para unir nuevamente, para reconciliar nuevamente a la humanidad con el Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Por lo tanto, para que estos discípulos continuaran con la misión de Jesús, era necesario que fueran llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Va conmigo? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al capítulo 1 de Hechos, por favor, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, o sea, pronto. Dentro de pocos días.
Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Diga conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está incluida su casa, está incluido su barrio, está incluida su comunidad, está incluida todas las naciones de la tierra. Jesús le había dicho a sus discípulos que tenían que estar reunidos en un lugar esperando la promesa del Padre a través de Él. Que cuando Él llegara a la presencia del Padre, Él enviaría la promesa que es el Espíritu Santo de Dios. Vendría a la tierra, vendría y estaría con nosotros, permanecería con nosotros hasta hoy. Hoy está con nosotros, mañana, pasado mañana. Y hasta que venga el Señor por su iglesia, el Espíritu Santo continuará con nosotros y nos llevaría a toda verdad, revelaría el corazón del Padre en el corazón de nosotros y daría testimonio de Jesús también. Aleluya. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice la palabra que ahí leemos todo lo que sucedió con estas personas que estaban en la casa reunidas. Cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos y se posó sobre sus cabezas en forma de lengua de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra ahí en ese capítulo 2, versículo del 1 al 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa, amada iglesia, amada congregación, era la primera evidencia. Era la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo sobre estos hombres. Aleluya, gloria a Dios por esto. Y ese fue el comienzo de la iglesia modelo de Jesús. Reitero, esa fue la primera vez que comenzaron los discípulos de Jesús a hacer iglesia. Vamos a verlo. Dice que acto seguido leemos en el capítulo 2 de Hechos siempre, pero de los versículos 14 al 42. Por favor, anote estas citas bíblicas que habla del primer discurso de Pedro. Y este primer discurso de Pedro se da porque la gente estaba aglomerada. Había mucha gente en Jerusalén de diferentes naciones y estos hombres y mujeres ahí en esa ciudad estaban impactados y decían, pero ¿cómo es posible que les oigamos hablar a estos hombres en nuestra propia lengua, en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Ellos todos les entendían porque estaban hablando estos hombres con la llenura del Espíritu Santo de Dios, estaban hablando los idiomas que hablaban esas personas y por lo tanto les podían comprender. Era la manifestación primera de la gloriosa venida del Espíritu Santo a esta tierra. Usted tiene que decir amén por esto, por favor. Aleluya. Y en este discurso de Pedro, amada iglesia, que usted puede leerlo, léalo ahí. Capítulo 2 de Hechos, de los versículos 14 al 42. Dice que Pedro comenzó a hablar todo lo que estaba pasando, que no estaban borrachos, sino les explicó todo lo que había sucedido con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que con ese discurso se añadieron como 3,000 personas. Ahí en el versículo 41 usted lo puede leer, se añadieron como 3,000 personas con este primer discurso de Pedro. ¿No le parece a usted maravilloso que esas palabras de Pedro no salieron de Pedro, salieron del poder del Espíritu Santo de Dios para aquellos hombres que escuchaban ese primer discurso que se dio de la iglesia, modelo de Jesús con la llenura del Espíritu Santo? Aleluya. Y aquellos hombres y mujeres, esa palabra les llegó al corazón, les llegó hasta las entrañas, hasta los tuétanos, les llegó y dice que se añadieron a la iglesia modelo de Jesús como 3,000 personas. Y no solamente fueron añadidas, vea usted el versículo 42, dice que perseveraban
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, perseveraban estos hombres y mujeres en todo lo que habían oído de los apóstoles, que Jesús ya les había dicho: id a las naciones y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Estaban en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo tenían en común. Ahí puede usted seguir leyendo. Esa es la iglesia modelo de Jesús. Sigamos leyendo en el versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Era la presencia del Espíritu de Dios en estos hombres. Era el Espíritu de Dios haciendo maravillas y señales y prodigios a través de estos hombres. Y algunas de ellas usted lo puede ver ahí en Hechos capítulo 3, versículo 6, donde habla de Pedro y Juan cuando iban entrando a la ciudad, que encontraron a un cojo. ¿Recuerda usted esta historia? Que siempre se sentaba por años, se sentaba a la entrada ahí por años, todo el mundo lo conocía, de que era un hombre que tenía años de pedir limosna ahí sentado en el mismo lugar. Y pasando Pedro y Juan por ahí les pidió limosna, pero Pedro les dijo: míranos. A Pedro y a Juan: míranos. Y este hombre los miró, y Pedro les dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Reciba usted eso también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El Espíritu de Dios actuando en la iglesia modelo de Jesús. La primera iglesia de Jesucristo. Al ver esto, la gente que estaba por ahí se movió a ver qué era lo que sucedía. Todos conocían a este hombre que tenía tiempo de estar pidiendo limosna, cojo, ahí sin moverse, y de un momento a otro lo ven levantarse. Eso impacta a cualquiera. Y lo ven levantarse, y toda esta gente viene y se reúne alrededor de Pedro y de Juan. Y dice que la gente estaba maravillada de lo que había sucedido a este mendigo. Pero Pedro se dirige a ellos, veamos este detalle, y los exhorta y les enseña y les hace ver que no fueron ellos los que hicieron esto, sino el poder de Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Hechos 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahí en ese momento, con esa palabra de Pedro, enseñándole a esta gente que había sido Jesús el que lo había hecho, llegó al corazón nuevamente de otra multitud, y se añadieron nuevamente como 5,000. El poder del Espíritu Santo en la iglesia modelo de Jesús. Pedro los exhortaba y les enseñaba que no eran ellos. Amén. Amada iglesia, amada congregación, no es el hombre el que tiene el poder, es Jesús. No es el hombre el que hace milagros, es el poder del Espíritu Santo, que simplemente Él le agrada usar a una persona, usa a esa persona para sanar, para liberar, para llevar palabra de poder a la iglesia de Cristo. No es el hombre. Dice la palabra que el que tenga oídos para oír, que oiga. Y claro, algo estaba sucediendo en ese momento, algo muy diferente. Eso nunca se había visto. Y esto llamó la atención de los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, de los ancianos, de las autoridades. Claro que tenía que llamar la atención. Y por esta razón Pedro y Juan fueron encarcelados y llamados a dar cuenta ante el concilio. ¿Qué era lo que estaba sucediendo?
Pero ellos no titubearon, ellos no tuvieron temor de ninguna especie. Ellos simplemente van a las autoridades locales cuando son llamados y con el poder del Espíritu Santo dicen lo que tienen que decir, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en lo que iba a suceder. Simplemente se pusieron en el lugar donde le dijeron que estuvieran y allí abrieron su boca y hablaron con denuedo y autoridad de que este hombre era el testigo número 1 del poder del Espíritu Santo de Dios en la iglesia modelo de Jesús, sanando y liberando. A pesar de esto, dice la Biblia, que ellos, Pedro y Juan, recibieron amenazas, fueron amenazados de no volver a enseñar más en el nombre de ese hombre, de Jesús, del que decía llamarse hijo de Dios. Les fue totalmente prohibido que siguieran haciendo lo mismo. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo estaba con ellos y estaba en ellos y les acompañaba donde quiera que iban. Y cuando Pedro y Juan regresan a donde están los demás discípulos, dice Hechos 4, versículo 31, cuando hubieron orado, porque ellos le explicaron todo lo que había sucedido, dice que el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. No se amedrentaron. No tuvieron temor. Tampoco insultaron a estas autoridades, simplemente dijeron la verdad. Pero no se amedrentaron porque sabían muy bien quién los había llamado. Sabían bien, pero muy bien cuál era la misión a la que Cristo les había llamado. Allá en Mateo 28, 18 al 20. Y continuaron enseñando, continuaron haciendo señales y prodigios con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra en el capítulo 5 de Hechos, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Bendito seas, Jesús. Y la iglesia modelo de Jesús, esa primera iglesia de Cristo, continuaba creciendo. Crecía y crecía y crecía. Hasta que llegó el momento que había que tomar una decisión de organizarse, de coordinar algunas cosas. Capítulo 6 de Hechos, del 1 al 7, lo vemos ahí. Dice que la iglesia tuvo necesidad de organizarse para atender todas las necesidades que se estaban presentando. Ya era una congregación inmensa. Ya era algo que se salía del control de los apóstoles. Ya era algo que se necesitaba nombrar a alguien para que les ayudara. ¿Recuerdan ustedes el caso de Moisés con Jetro, su suegro? Que Jetro un día se acercó donde Moisés estaba sentado y le dijo: Moisés, te veo cansado. Permítame parafrasear algunos versículos. Te veo cansado, Moisés. ¿Por qué no haces algo? Nombra a alguien que te ayude. Tú no puedes llevar esta carga solo. Es demasiada gente. Y no eran así como muy mansitos, ¿verdad? Busca personas que te ayuden. Y ahí usted puede leer en el Antiguo Testamento cuando Moisés ya comienza a nombrar a los jueces para que le ayuden, para distribuir la carga, las responsabilidades. Y solamente estos hombres venían y le daban a él informes y él tomaba decisiones y todo continuaba bien, pero ya él se sentía más liviano. Así esta iglesia, igual la iglesia modelo de Jesús, comenzó a crecer tanto, tanto y tanto que ya la gente decía: pero bueno, ¿qué está pasando? Que están dejando desatendidos a las viudas. Que está creciendo tanto el número de personas que están siguiendo a Jesús, que nos estamos olvidando de las viudas, las estamos dejando botadas por ahí sin ningún tipo de atención. Y miren qué linda la respuesta tan maravillosa que Pedro dice: bueno, vamos a nombrar a 7 personas llenos del Espíritu Santo. No olvidemos eso, llenos del Espíritu Santo.
Y le vamos a distribuir toda la parte esta administrativa para que ellos puedan atender todo lo que se está dando alrededor. Pero nosotros vamos a continuar enfocados, concentrados y dedicados en la palabra del Señor. Ustedes se encargan de esta parte y nosotros nos encargamos de lo que el Señor nos dijo que hiciéramos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia modelo de Jesús trabajaba de esa manera. Amén. Veamos algunas consideraciones a tomar en cuenta. Primero, la iglesia modelo de Jesús fue llena del poder de Dios a través del bautismo del Espíritu Santo. ¿Está la iglesia de hoy cumpliendo con este requisito? ¿Estamos predicando a Cristo llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Está fluyendo, amada iglesia, el poder de Dios en nuestras iglesias a través de su Espíritu Santo? Una pregunta más. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo de Dios en las iglesias? Número 2. La iglesia modelo creía firmemente en lo que predicaba. La iglesia de este siglo está creyendo lo que predica y enseña. ¿Somos consecuentes con lo que estamos predicando, con lo que verdaderamente estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos en realidad bendecidos, prosperados y en victoria, como dicen algunos cristianos cuando se saludan? ¿O le ha pasado a usted? ¿O usted mismo lo ha dicho? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo se encuentra? Bendecido, prosperado y en victoria. Y no es así. Número 3. La iglesia modelo era fiel al Señor que los llamó. ¿Hay compromiso con el Señor hoy? Como lo demostraron sus discípulos. ¿Somos siervos útiles o inútiles? ¿Recuerdan que les he hablado anteriormente de esto? ¿De qué es un siervo útil y quién es un siervo inútil? El siervo inútil es aquel siervo que está sentado esperando que le vengan a tocar la espalda y le den una palmadita en la espalda y le digan, ¿nos puede ayudar, por favor? ¿Usted cree, con el debido respeto que usted se merece y perdonando que le estoy incomodando, pero usted podría venir a ayudarnos y darnos una manita? Pero el siervo útil es el que camina una milla más. Es el que no está esperando que lo vengan a agasajar ni a levantarle el ego, y va y busca la forma de ayudar y se pone las pilas, perdonen esta expresión, las baterías, para ayudar en la obra del Señor y dice, pastor, aquí estoy, quiero servir al Señor, dígame en qué puedo ayudar. Y se ofrece y está atento siempre y no está esperando a una llamadita e insistiendo. Muchas veces hemos tenido que llamar a una persona una vez y otra vez y otra vez. Perdón por la expresión y lo que voy a decir, pero a veces cansa eso. Tampoco pretendemos que la gente entienda a la primera, como muchos también entienden a la primera, pero a veces cansa. De saber que estamos tratando con un hijo y con una hija de Dios y hay que estar ahí. Hay que estar ahí rogándoles, buscándolos. Número 4. Los discípulos del Señor caminaron con Él, fueron enseñados por Él. Estamos buscando al Señor hoy para caminar con Él y ser enseñados por Él. Aleluya. Número 5. Las personas recibían el mensaje de la palabra y eran añadidas a la iglesia. ¿Por qué? Porque había un poder en la palabra de Dios a través de aquellos hombres con la llenura del Espíritu Santo que tocaba los corazones y las personas se convertían de inmediato. Pregunto, ¿cuántas personas están siendo añadidas en la actualidad? Amada congregación, a veces vemos eventos de estadios llenos, pero son estadios llenos de cristianos. Son estadios llenos de hombres y mujeres que conocen al Señor.
Y cuando vienen y hacen un llamado y llegan hombres y mujeres que hay por ahí tal vez y pasan a recibir a Cristo, ¿qué se sabe de ellos luego? ¿Cuánta gente está siendo añadida hoy a la iglesia de Cristo? Y podríamos mencionar muchas más que deberíamos tomar en cuenta, y usted tiene muchas más razones para tomar en cuenta, de eso estoy seguro. Pero lo que yo veo claro, amada congregación, es que no solo nos separan muchísimos años de la iglesia modelo de Cristo a la iglesia de hoy, sino que no somos ni la sombra de lo que era la primera iglesia de Jesús. No somos ni la sombra. Aleluya. Permítame hacer una última pregunta. ¿Lo estamos haciendo bien, amados hermanos? Entonces, hoy por hoy no nos estamos congregando presencialmente, pero nos estamos congregando virtualmente. Gloria a Dios siempre, le doy las gracias por estos medios. Pero no deje usted de congregarse, dice la palabra de Dios, como algunos tienen por costumbre. Versículo 10 de Hebreos, versículo 5. Capítulo 10, versículos 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Animándonos unos con otros, exhortándonos unos con otros, apoyándonos, preguntándonos cómo estás, cómo te va, cómo te sientes hoy. Eso es hacer iglesia. Esa es la iglesia modelo de Jesús que debemos tener siempre presente. No es la iglesia primitiva. Permítame leer palabras de la fundadora de la Iglesia Cuadrangular Mundial, Amy Semple McPherson. Refiriéndose a la iglesia local, dijo lo siguiente: es fundamental para el creyente el identificarse con su iglesia local. Creemos que habiendo aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal y Rey, y habiendo así nacido de nuevo a la familia y cuerpo invisible e iglesia del Señor, es deber sagrado del creyente, siempre que esté a su alcance, identificarse y trabajar lo más ardiente posible con la iglesia visible de Cristo sobre la tierra para la edificación del reino de Dios. Quiero concluir con esto, amada congregación. Dios nos está dando la oportunidad de hacer iglesia. Y borrar esa idea que no podemos hacer iglesia si no estamos metidos en un edificio, al cual le hemos llamado templo. Amén. Dios nos está dando la oportunidad de estar unidos como familia de Cristo que somos, donde la distancia no es ningún obstáculo, donde la falta de un abrazo y un apretón de manos no es ningún obstáculo para que hagamos iglesia. Hermanos, es tiempo de despertar y tomar el modelo original, el modelo de esa iglesia primera de Cristo Jesús, la iglesia modelo de Jesús. A veces creemos que cuando llegamos a la iglesia, y solamente por llegar e inclusive dar nuestros diezmos y ofrendas, eso es suficiente y ya cumplimos y nos vamos en paz para la casa y se acabó hasta el otro domingo. Y no pasa nada durante la semana. Eso no es hacer iglesia. Hoy por hoy el Señor nos está enseñando cómo volver a ese momento donde todos compartíamos, donde todos nos ayudábamos, donde todos nos preguntábamos cómo estás, cómo te va. La distancia no es obstáculo, amada iglesia. La iglesia primera, la iglesia modelo de Jesús, tiene que despertar, tiene que levantarse con el poder de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén.
Para terminar, déjenme decirle algo, amados hermanos que me escuchan. En algunas ocasiones hemos grabado en vivo, pero este culto particularmente lo estamos pregrabando. Lo vamos a pasar en diferido. Hoy domingo usted lo está viendo, pero ya ha sido grabado. Pero he escuchado comentarios de algunos que dicen, bueno, como está ahí, lo voy a dejar ahí simplemente y en algún momento lo veo. Y ese momento no llega. Pero sí es importante, amados hermanos, escuchar el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Debemos ser responsables y consecuentes con lo que predicamos, con lo que hacemos. Hoy por hoy estamos en una situación difícil, claro. Para muchos posiblemente no tenga mayor repercusión o no le estén dando el sentido de peligrosidad que esto tiene. Pero debemos ser serios en este asunto. Debemos responsabilizarnos por nuestros hijos, por nuestra familia, cuidarlos, atenderlos, salir lo estrictamente necesario. Si está trabajando, gloria a Dios. Si está haciendo teletrabajo, gloria a Dios. Si necesita ir a hacer sus compras al supermercado, ok, amén, es cierto, hay que hacerlo, pero regrese pronto y cuide de los suyos. Tome el tiempo para esto, amén. Yo quiero dirigir esta oración para que el Señor nos hable, el Espíritu Santo de Dios nos hable a nosotros de una manera directa y nos haga ver verdaderamente lo que Él le enseñó a su iglesia desde un principio. La iglesia modelo de Jesús a través de los años ha pasado, perdón la expresión, ha pasado por tantos coladores, que al final lo que sale es lo que una persona quiere hacer, lo que otra persona quiere hacer, lo que una denominación quiere hacer, lo que un país quiere hacer. Pero no nos estamos ubicando en lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, predicar su palabra. Esa palabra que predicó Pedro en su primer discurso, en su segundo discurso. La forma como el Espíritu de Dios hacía maravillas y prodigios a través de estos hombres. Necesitamos volver a eso. Necesitamos recuperar lo que la iglesia modelo de Jesús nos enseñó. Aquí está, la Biblia. Es nuestra fuente. Usted puede leer muchos libros, claro que sí. Pero aquí hay 66 libros que posiblemente sean más de los que usted tiene en su biblioteca, con mucho mayor valor y contenido. Amén. Léala, estúdiela. Señor, oramos, Padre de la gloria, en esta hora, por ese avivamiento en nuestro corazón, Señor. Por ese despertar de la iglesia modelo de Jesús, Espíritu Santo. Así como aquellas personas en aquel lugar que estaban reunidos, tú les visitaste. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú visites los hogares, Padre de la gloria, de cada persona que nos está escuchando por este medio, que tú les visites y los llenes de tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. De tu poder, de tu amor, Señor. Para que hagamos iglesia con denuedo, con autoridad, pero sobre todo con amor, con el amor de Cristo en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga muchísimo. Para mi esposa Lupita y este servidor Ronnie, pastores de la Iglesia Ciudad de Victoria en Costa Rica, ha sido un gran gusto y un gran honor compartir con ustedes esto que el Señor nos ha dado. Busquemos a Jesús mientras puede ser hallado. Que el Señor les bendiga y les llene de su paz. Hasta luego.